Quieras, adelante con ello. Muy bien, pues como me siento como un piloto de avión delante de los controles, a ver si soy capaz de compartir bien la pantalla, como me ha enseñado Javier, que es el práctico en la materia, y creo que sí, que va a ir todo más o menos bien. Entonces deberíais estar viendo la transparencia inicial de la charla. Si es así, que alguien diga que sí. Se ve Y, perfectamente, aunque yo veo ok, una diapositiva más que una transparencia, pero bueno. sí, una diapositiva, ¿no? Eso es los que somos del Ancien Régime. Ahí Bueno, está. pues nada, muchas gracias por la presentación y la verdad es que es uno de los temas favoritos de mucha gente, para mí también lo es, el tema de determinismo, indeterminismo en el cerebro y en general, podríamos decir, ¿no? Entonces, creo que es un tema clásico. Me siento como demasiado responsable de tener que hablar de estos temas aquí con una audiencia tan cualificada. Y la idea es pues hacerlo desde el punto de vista de lo que se supone que es la ciencia más fundamental de la naturaleza, que es la física. Esto ya puede suscitar algún tipo de pelea, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es esto? La ciencia más fundamental y tal. Yo simplemente quiero recordar que física viene de physis, que era la naturaleza en griego, entonces ese privilegio creo que no estamos dispuestos a soltarlo los físicos, como el estudio más fundamental de la naturaleza. Pero bueno, incluso eso se puede discutir en las preguntas, si queréis. Entonces, tengo buenas noticias y malas noticias. Como no puedo preguntar qué queréis primero, si las malas noticias o las buenas noticias, eh, pues voy a empezar diciendo que, efectivamente, buena noticia es que esto funcione. La mala noticia es que me gustaría hablar de todo esto. La buena noticia es que creo que esta es la diapositiva que tiene más texto. Es decir, que vamos a intentar por lo menos que las diapositivas llamen la atención y que no os durmáis mucho durante esta hora. Entonces yo me gustaría hablar de todas estas cuestiones. En primer lugar, hablar del determinismo como doctrina filosófica, porque esto no es una cuestión solamente física y porque evidentemente esto es importante para tratar de la libertad. Y luego quiero hablar del cambio de paradigma que se produce cuando pasamos de la física clásica a la física cuántica. Y, y voy a gastar también un poquito de tiempo hablando de lo que se llaman las desigualdades de Bell y los experimentos EPR, ¿no? Que quizás es nuevo para muchos de vosotros, para alguno no, sé que hay algún estudiante de física por ahí. Pero bueno, esto nos va a permitir también entender por qué hay un cambio de paradigma tan importante. Lo que estamos hablando no es simplemente una cuestión de desconocimiento o una cuestión de los defectos que tiene nuestro modo de conocer, sino que estamos hablando de algo más profundo, más ontológico. Hablaré un poquito del compatibilismo también como una doctrina que intenta ser una vía media, pero que en mi opinión tiene pocas posibilidades. Y luego pondré dos ejemplos de lo que se está haciendo de modelos cuánticos, modelos que involucran la física cuántica en el cerebro, desde un punto de vista fundamental para entender la conciencia, para entender la libertad, ¿no? Ya digo que no puedo cubrir todo lo que hay sobre la materia porque es un campo que está en desarrollo, pero quiero poner dos ejemplos para que os hagáis idea. Y luego hablaré del problema más técnico que podemos encontrar aquí, que es la cuestión de la decoherencia, que, bueno, pues tiene su importancia un poco para dar la razón a los que piensan que a pesar de que pueda haber física cuántica en el cerebro sigue siendo un órgano determinista. Hablaré un poquito de biología cuántica y ya llegaremos a las conclusiones si todavía estamos vivos para entonces, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues empezamos con el primer punto, que es la cuestión del determinismo como doctrina filosófica, ¿no? Entonces, me parece que una definición muy sencilla de determinismo podría ser esta. Los hechos pasados y las leyes de la naturaleza determinan completamente el futuro. O si queréis, hacen, para no utilizar la palabra determinan, que ya se ha utilizado en la definición, en determinismo, hacen que solamente un futuro es posible. Es decir, que si yo sé exactamente cómo es el pasado y conozco cuáles son las leyes dinámicas de la naturaleza que predicen cómo va a evolucionar ese estado del universo, pues me va a dar un único futuro posible. Eso es lo que se conoce como una teoría determinista, una doctrina determinista. Entonces ya os dais cuenta que en sí, por su formulación, podríamos decir, es una postura filosófica, ¿no? O por lo menos una afirmación filosófica. Si esto ocurre o no ocurre, pues hay discusiones, todas las que queráis y más, ¿no? Bueno, entonces es a lo que vamos a ir entrando un poco. Entonces,
simplemente quería poner algún ejemplo de por qué esto es relevante para lo que nos interesa en este curso de la Fundación Tatiana y del CINEP, que es la cuestión de neurociencia y libertad. Hay una diapositiva que a mí me gusta y seguramente Javier el Bueno, que es el director del curso, habrá puesto en algún momento, que es esta entrevista a Carlos Belmonte, donde él habla que la libertad es una ilusión. Y es una ilusión porque él simplemente cuenta, pues más o menos tenemos del orden de pues unas 10 a la 11 neuronas, ¿no? En el cerebro, un poquito menos, 85.000 millones de neuronas. De media hay unas 10 a la 3 conexiones por neurona, unas 1000, pues al final podríamos tener como 10 a la 14 estados distintos, podríamos decir, ¿no? Posibilidades, grados de libertad. Entonces, es evidentemente un sistema muy complicado y a nosotros nos parece que somos libres porque no podemos seguir la pista a todos esos grados de libertad, todas esas configuraciones posibles. Pero al final es algo que está determinado por las leyes de la física, por el estado previo del cerebro, por el estado previo de la evolución, por lo que queráis, y por eso nuestra idea de libertad es una ilusión, ¿no? Acabo diciendo que nuestro concepto de libertad es falso. Esto lo decía hace una década en el diario El País. Un comentario simplemente que yo me hago cuando leo y releo esta entrevista es, claro, si la libertad es una ilusión, ¿qué es una ilusión? ¿Por qué es una ilusión? ¿Y qué no es una ilusión? Claro, serían cuestiones bastante difíciles de argumentar, ¿no? Porque, bueno, parece que en algo tan fundamental como nosotros tenemos, como es esa experiencia de la conciencia, de la libertad, de hacer las cosas libremente, por lo menos en un rango de acción, pues, bueno, si eso es una ilusión, ¿cómo podemos distinguir lo que es una ilusión y lo que no es una ilusión? Parece que no es fácil. Pero bueno, dejamos de lado a Carlos Belmonte y simplemente hago un pequeño, esto es como un anuncio, un tráiler, ¿no? En el To Be Continued, que será la próxima clase, me parece que es de Gabriel Madirolas, pues discutiréis, hablaréis de este libro que ha salido recientemente, es un tema recurrente, la cuestión de la determinación, ¿no? Robert Sapolsky, Determining, una ciencia de la vida sin libertad. Bueno, pues esto se sigue manteniendo y pues yo no sé muy bien lo que va a hacer Gabriel, espero no pisarle muchas cosas, pero imagino que como es mucho más ingenioso y dinámico, pues lo pasáis muy bien con él. Bueno, pues me parece, ¿no?, que se ve claro que son dos temas que están muy relacionados, ¿no? El determinismo y la libertad. Parece que es incompatible lo que entendemos como libertad humana con una visión totalmente determinista, ¿no? Estamos determinados completamente. Bueno, entonces vamos a entrar en el segundo punto del sumario de la charla que tenemos hoy, que es la cuestión de la física clásica y la física cuántica, ¿no? Y vamos a ir un poquito como a los fundamentos. He puesto aquí los dados, ¿no? Porque quizá para muchos la imagen que tenéis de la física cuántica es pues una física aleatoria, una física de probabilidades, pues una física donde pues efectivamente cambian algunos de los modos de hacer típicos, ¿no? La física clásica pues la podemos identificar quizá con la física de las bolas de billar. Pues quizá la imagen que nos viene a la cabeza es, bueno, un tapete perfecto donde hay unas bolas de billar y entonces ya una vez que las bolas están en movimiento, han sido puestas en movimiento, pues todo el movimiento es determinista, ¿no? Los choques, los rebotes que pueda haber, pues todo eso al final está determinado pues por la posición inicial que tuviesen y las leyes de la física, ¿no? Por el movimiento inicial que se les haya dado y las leyes de la física. Bueno, eso sería como la imagen típica de la física clásica. La física clásica sería la física de Newton, ¿no? La de fuerza igual a masa por aceleración y las otras dos leyes. La física cuántica parece que rompe con eso. A lo mejor los que estáis menos familiarizados con la física cuántica podríais pensar, hombre, a ver, pues sí, hombre, esto es interesante, pero tampoco es para tanto, ¿no? Hombre, que el mundo no se comporte como bolas de billar, que el mundo pues sea un poco más complicado, que no podamos determinar precisamente todo y que haya una cierta probabilidad de las cosas y tal, pues está bien, pero tampoco es tan importante. Bueno, un objetivo de esta lección es conseguir que si alguien tiene esa visión la cambie, ¿no? Porque sí es para tanto, sí es para tanto lo que está pasando, ¿no? El nuevo paradigma que nos trae la mecánica cuántica, la física cuántica. Entonces voy a intentar argumentar esto un poquito más en detalle. Por seguir con
bueno, con este contraste entre la física clásica y la física cuántica, aquí pongo quizá los dos exponentes, ¿no?, de cada una de ellas. Ya decía que el exponente principal de la física clásica sería nuestro querido Isaac Newton. Y bueno, aquí hay una pequeña fórmula, no hay muchas fórmulas, de verdad, ¿eh? Esto creo que eran las buenas noticias o las malas noticias, no me acuerdo, pero simplemente si conocemos el estado inicial, x0 y p0, es posición y velocidad, pues yo puedo calcular la posición y la velocidad en cualquier tiempo t, hacia atrás y hacia adelante. Claro, esto es lo que se rompe un poco con la llegada de la física cuántica, que a lo mejor el resultado que más os suena de la física cuántica es el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg. Claro, aquí esto quizás suena más, ¿no? La posición y la velocidad siempre están un poco indeterminadas, ¿no? Y hay un máximo, el error que hay en la posición y el error que hay en la velocidad nunca se pueden hacer cero simultáneamente, ¿no? Porque el producto tiene que ser mayor que una determinada constante, ¿no?, que la constante de Planck, etc. Bueno, decía, alguien que tenga una visión no tremendista, yo voy a intentar dar la visión tremendista, ¿no? O sea, me parece que es importante esto, ¿no? La visión tremendista. Alguien que tenga una visión no tremendista podría decir, hombre, pues en el fondo lo que está diciendo el bueno de Heisenberg es que siempre hay un cierto error en la experimentación y que, bueno, nunca vamos a poder reducir la sigma, la desviación estándar, el delta, nunca lo vamos a poder hacer cero, ¿no? Y por tanto, pues ya está, ¿no? No tiene mayor problema la cosa. Pero como muy bien le dijo Bohr a Heisenberg, dijo, hombre, si supiésemos el error que cometemos en el experimento, pues lo echamos para atrás y podríamos calcular perfectamente cuál era la trayectoria de la partícula que estamos midiendo. O sea, esto no es un problema solamente del error que cometemos en el experimento, es un problema más de fondo. Es un poco la idea que intento transmitir, ¿no? Que vamos a ir bien. Entonces, ¿cómo hay que interpretar esto, ¿no? Estas curiosidades de la mecánica cuántica. Bueno, evidentemente, bueno, si se cumple lo que dice Newton, ¿no?, si se cumpliese la física clásica, pues entonces podríamos tener el universo determinista del que hablaba Laplace. Seguramente habréis escuchado de una manera o de otra la afirmación de Laplace cuando él dice que un ser divino, un ser cuasi divino, un demonio, alguien que tuviese una capacidad de conocer perfectamente el estado del universo en un momento determinado, ¿no?, las posiciones y las velocidades de todas las partículas que componen el universo, podría calcular el futuro sin ningún problema, ¿no? El futuro estaría determinado. Esa es la visión, podríamos decir, más depurada del determinismo de la física clásica. Y esto es lo que empieza a ponerse en duda con la física cuántica. Para que veáis que esto toca o empieza a tocar nuestro interés más directo, ¿no?, que es la cuestión de la libertad, Javier Bernácer me pasó el otro día, como hace 2 semanas, me dijo, mira lo que he encontrado por aquí, ¿no? Entonces, esto es simplemente para que veáis, ¿eh? Es un texto que no vamos a leer nada, simplemente es en la revista Science, en el año 31, aparece ya una discusión sobre el principio de incertidumbre y la voluntad, ¿no?, y la libertad. Es una carta que escribe Arthur Compton, el de efecto Compton, que es muy conocido en física, defendiendo pues, la posibilidad de la libertad a partir del principio de incertidumbre. Hay una respuesta de Henri Marguenot, negando algunas de las cuestiones, pero Marguenot, curiosamente, acabará siendo un defensor de la libertad a partir de la física cuántica, ¿no? Entonces, simplemente lo pongo aquí como muestra histórica, podríamos decir, de que estos temas, desde una visión como muy fundamental de la ciencia, enseguida repercuten en las cuestiones más, podríamos decir, más existenciales de las que estamos hablando, como la cuestión de la libertad. Oye, si esto es verdad, entonces es posible la libertad, porque parece que si la física clásica explica todo y todo es determinista, pues la libertad no sería posible, ¿no? Entonces ya empieza a haber discusiones sobre cómo interpretar esto entre los expertos. Ok, entonces seguimos avanzando. Para el que esté interesado en esto, pues pueden salir las preguntas, ¿no? La discusión es sobre hasta qué punto se puede amplificar los efectos de indeterminación de la física cuántica. Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito y para ser un poco más específicos, como ya decía, en la física clásica, la mecánica clásica, la visión que tenemos es que
Pues si yo tengo las condiciones iniciales de todos los grados de libertad del sistema, aquí representaríamos las posiciones y el momento, las velocidades de las partículas, yo puedo calcular su posición y su velocidad en cualquier otro tiempo. Entonces podemos pensar en un espacio un poco abstracto, lo se llama el espacio de las fases, donde cada punto aquí en este espacio de las fases representaría un estado del sistema y el sistema puede ser el universo completamente. Entonces el sistema sigue una trayectoria muy bien determinada, ¿no? Cada punto pues va pasando el tiempo y cada punto pues va perteneciendo a la trayectoria, y esa trayectoria tiene una característica, y es que puede haber otras trayectorias dependiendo de las condiciones iniciales, pero por un punto solamente pasa una trayectoria. O sea, no puede haber un punto por el que pasen varias trayectorias, porque si por un punto pasasen varias trayectorias, lo que querríamos decir es que el futuro podría ser distinto. Aquí, por un punto, pues solamente pasa esta trayectoria, ¿no? Hacia el futuro o viene del pasado, ¿no? Pero esa es la visión de la física clásica. Claro, aquí pues uno podría referirse o podría preguntarse, bueno, hombre, ¿y qué pasa con esto que sabemos también del caos, de las teorías del caos, ¿no? Porque a lo mejor el caos basta para entender lo que pasa en el cerebro y no hay que hacer referencia a la mecánica cuántica, ¿no? A una cosa tan esotérica como la mecánica cuántica, ¿no? Lo que se llama el caos o el caos determinista. Muy brevemente, por intentar poner una imagen, ¿no? Podríamos decir que el caos está relacionado con cómo pequeñas variaciones en las condiciones iniciales hacen que los resultados finales cambien enormemente, ¿no? Lo que hemos escuchado muchas veces, el efecto mariposa, que aparte de ser un grupo, no sé si hay alguien en la audiencia que le gusta efecto mariposa, que me lo comente, ¿no? O sea, a Javier no le gusta nada efecto mariposa, pero tiene una canción muy bonita, ¿no? Que es, y aunque digas, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién sois. Una canción preciosa, ¿no? Pero bueno, somos de generaciones distintas. Bueno, pues el efecto mariposa, aparte de ser un grupo, lo que dice es que efectivamente un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede hacer que dentro de 2 o 3 días cambie completamente, ¿no? lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso es tan difícil, entre otras cosas, predecir el tiempo atmosférico, pues porque pequeñas variaciones aquí, ahora mismo, de la temperatura o de si llueve o no llueve, pues puede hacer que tengamos pues, una filomena o que tengamos pues, una sequía de varias semanas. Bien. De modo muy notable, eso no viola lo que estamos diciendo sobre el determinismo. Es decir, el caos clásico se puede representar de esta manera, está cumpliendo lo que se llama técnicamente el teorema de Liouville, y es que el volumen de información que yo tengo al principio, aquí donde hay pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, se desperdiga mucho, la información se desperdiga mucho, pero al final el volumen que yo tengo aquí sigue siendo el mismo volumen que tengo en cada una de estas cada uno de estos pequeños filamentos en donde se ha desperdigado, ¿no? La trayectoria posible del sistema. Entonces, estrictamente hablando, no se pierde la información se conserva, ¿no? Y la trayectoria sigue siendo determinista. Otra cosa es que a gran escala, pues nosotros no sepamos capaces de decir, bueno, este punto va hasta aquí, pero resulta que un punto muy próximo, pues se va al otro extremo, ¿no? Y por eso, pues puede hacer que un cambio haga que dentro de 3 días luzca el sol o tengamos una semana de lluvia. Insisto en que sigue siendo una trayectoria determinista, ¿no? Y el caos se llama determinista precisamente por eso, porque la información se conserva. Entonces, no es esto lo que dice la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dice otra cosa. Ahora tengo el reto apasionante de explicar más o menos en 2 minutos la mecánica cuántica. Entonces, si alguien se pierde, pues por favor que no se sienta mal, porque pues es lo más normal que pueda pasar, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar en física desde una perspectiva muy, podríamos decir, transparente, como diciendo, bueno, yo veo una serie de magnitudes que podemos decir la posición, la velocidad, la densidad de un fluido, y entonces directamente yo pongo esas magnitudes en unas ecuaciones que me predicen cómo van a evolucionar esas magnitudes. La mecánica cuántica es un poquito más difícil, es un poquito más sutil, porque la ecuación fundamental que utiliza, la ecuación de Schrödinger, que aquí representamos con la letra U, porque es una evolución unitaria, es esta ecuación
tan bonita, tan un poco quizá esotérica para muchos, pero aquí resulta que no tenemos magnitudes como la posición, la velocidad, la densidad. Lo que tenemos es una cosa que se llama la función de onda, esta letra griega, psi. Y esa letra griega, psi, ¿qué es? Pues nadie sabe muy bien qué es la función de onda. Podréis decir, pero bueno, ¿cómo es posible? O sea, que me estás vendiendo una cosa que se llama física cuántica, donde la magnitud fundamental de la ecuación fundamental de la ecuación de Schrödinger, que es psi, que es la función de onda, y nadie sabe exactamente qué es. Es una amplitud de probabilidad, es un número complejo que es muy parecido a una probabilidad, pero no es exactamente una probabilidad, y tiene la particularidad de que, pues, si tengo dos resultados posibles de la ecuación, la suma de los resultados es también un resultado posible, es una solución posible, y por eso puede estar en superposición. Y lo que ocurre es que cada una de estas posibles soluciones tiene que ver con un observable o con un resultado medible concreto. De tal manera que cuando yo hago una medición concreta en el sistema, de todas estas soluciones posibles solamente se me selecciona una, la solución I, ¿no? Que representa, pues no sé, que cuando he medido el sistema estaba en la posición a 3 kilómetros de Pamplona. Pues ok, pues podía haber salido a 3,5 kilómetros, a 2,5, pero cuando hago la medida me sale solamente una solución concreta. Claro, lo que ocurre aquí es que en el fondo estamos hablando de dos procesos muy distintos. Tenemos un proceso que es determinista, muy parecido a lo que pasaba con la física clásica. La ecuación de Schrödinger es determinista. Si yo tengo una posición o un valor inicial para la función de onda, voy a tener la función de onda en todo t, en todo momento. Pero para conectar con lo que se observa, para conectar con los resultados, resulta que solamente se realiza una de esas posibles soluciones. Y además, cada uno de estos sumandos me está dando la probabilidad de que me salga un resultado u otro. Por eso la función de onda no es directamente un observable, sino que es una amplitud de probabilidad. Esta imagen que la debemos a Penrose, en El camino a la realidad, un libro de 2004, él dice que la visión que empezamos a tener de la naturaleza es una visión donde hay unos procesos deterministas, unitarios, por eso se utiliza la letra U, donde el sistema pues, va más o menos evolucionando, como en la física clásica, y de repente, cada vez que hay una medida, que hay una medición y yo obtengo información del sistema, hay lo que se llama un colapso de la función de onda, hay una reducción de la función de onda, se reduce. Todos estos sumandos pasan a ser un único sumando y de un modo probabilista. Este paso de U a R, este salto, no se puede determinar físicamente, no tiene una descripción física determinista como la física clásica, solamente se puede describir de modo probabilista. Bueno, no me negaréis que esto, desde un punto de vista fundamental, es bastante rompedor, ¿no? Porque, bueno, a ver, estamos cambiando completamente de paradigma, ¿no? Esto no es la ciencia fundamental a la que estábamos acostumbrados desde Newton. Ok. Hay que decir algo también sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica, porque llevamos más o menos unos 125 años de mecánica cuántica, depende de cómo cuentes. En 1900 ponen algunos el comienzo de la física cuántica con Max Planck. Otros dicen que eso es la física cuántica antigua, que hay que esperar hasta más o menos el año 1925, cuando ya aparece la mecánica matricial de Heisenberg y la función de onda de Schrödinger. Bueno, en cualquier caso, un siglo, un poquito más de un siglo de mecánica cuántica. El problema que yo antes mencionaba de qué es la función de onda, psi, hace que haya muchas interpretaciones de la teoría. La teoría funciona muy bien desde el punto de vista de la predicción, porque con probabilidades podemos funcionar muy bien. La cuestión es que esto está sacado de Wikipedia y os podéis dar cuenta de que hay muchas interpretaciones, hay una jungla de interpretaciones, la de Copenhague, la de la onda piloto, la de muchos mundos, la de muchas mentes, en fin, todo lo que queráis y más. Y cada una de ellas responde de manera distinta a una serie de preguntas filosóficas que nos podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, la función de onda. ¿Es algo real? ¿Es algo ontológico? ¿O es simplemente una herramienta que yo utilizo para hacer mis predicciones? Como, bueno, si me permitís el paralelismo, la astronomía antigua, antes de que tuviésemos el problemilla con Galileo, pues la astronomía hacía unos cálculos, pero muchas veces se decía, bueno, pero estos son cálculos para predecir dónde están los planetas.
O sea, esto no tiene que ver exactamente con la realidad, son cálculos matemáticos que se hacen para predecir. Galileo lo que viene a decir es, oiga usted, yo no soy un astrónomo, yo soy un filósofo natural, yo soy alguien que estoy diciendo que los astros se mueven de esta manera, son los astros los que se mueven, no se mueve el Sol. Entonces, hace una interpretación ontológica de los cálculos, ¿no? Pues algo parecido sucede o estamos en una especie de situación parecida con la función de onda. No sabemos, ¿es ontológica? No, sí, soy agnóstico, no, sí, 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 no. Bueno, y otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión del determinismo. Lo pongo simplemente como ilustración para que veáis que es una cuestión que en la literatura especializada está muy presente, ¿no? Y hay, bueno, pues salen con frecuencia bastantes artículos sobre cómo interpretar el modo correcto de interpretar la mecánica cuántica. Entonces, para avanzar un poquito en lo que a nosotros nos interesa, tenemos que hablar de una cuestión que se llama la paradoja o el entrelazamiento EPR y las desigualdades de Bell y algunos experimentos que hay sobre esto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque hay un señor que seguro que os suena a todos que se llama Albert Einstein, que con otros colaboradores, con Podolsky y con Rosen, en el año 35, o sea, está la mecánica cuántica, es muy joven, pues viene a decir una cosa muy fuerte. Lo que viene a decir es que la mecánica cuántica está mal. Einstein no era nada favorable a la interpretación esta probabilista de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Bueno, él tenía la idea de que eso supondría entrar en una visión aleatoria del universo y la famosa frase de que Dios no juega los dados y que entonces la ciencia tendría que ser capaz de seguir la pista a todas las variables fundamentales que determinan la dinámica del universo. Entonces, con Podolsky y con Rosen se les ocurre este Gedanken Experiment, ¿no? Un experimento mental que por aquel entonces solamente es mental porque no se podía hacer. Y es una cosa muy sencillita de pensar, ¿no? Y voy a intentar transmitirlo bien, ¿no? Imaginaos que tengo una situación inicial de una partícula que explota y salen 2 electrones. Esto es imposible porque no puede, en la realidad no puede explotar una partícula y que salgan 2 electrones, ¿no? Pero para el experimento nos vale. Entonces, como la partícula al principio estaba en reposo y con momento angular cero, pues lo que sabemos es que los giros de los electrones, los spins de los electrones van a estar completamente opuestos en su alineación, ¿no? Si el spin de electrón primero es rojo, pues el spin de electrón segundo pues va a estar mirando hacia abajo, ¿no? Aquí lo pone como rojo para indicar que estamos midiendo la misma cosa. Si yo mido el spin y me sale para arriba, pues con total seguridad el spin en el electrón segundo va a estar para abajo. Y si lo mido aquí y me sale para abajo, pues con total seguridad en el otro va a estar para arriba. Pero claro, uno puede decir, vamos a ver, o sea, yo hago una medida aquí y estoy determinando el resultado de la medida aquí. ¿Eso cómo va a ser posible? Porque eso parece violar la teoría de relatividad, que dice que no se puede transmitir efectos, no se puede transmitir efectos causales, información, a una velocidad mayor que la de la luz, ¿no? Y estos electrones pueden estar todos los separados que quieran, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que con la medida instantáneamente estoy haciendo que si mido esto hacia abajo, aquí me va a salir hacia arriba. Y si mido esto hacia arriba, aquí me va a salir hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, la solución a esto es decir, hombre, no se ponga usted tan trágico, es que es usted un tremendista. Es usted un tremendista. Pues ocurre como cuando te regalan una pareja de calcetines. No, de calcetines no vale. Una pareja de guantes. Y entonces de repente, si tú coges y están en 2 cajas separadas y abres la primera y el guante es de la mano derecha, pues sabes automáticamente que en la otra caja el guante va a ser para la mano izquierda, ¿no? Porque es que son una pareja de guantes y entonces pues va a estar uno para la derecha y otro para la izquierda. Bueno, si eso fuese así, lo que estaremos diciendo es que el guante fuese hacia la derecha, fuese hacia la izquierda, está ya predeterminado, ¿no? De alguna manera habría algo en toda la dinámica que ha producido la explosión y que ha hecho que un electrón vaya para un sitio y que un electrón vaya para otro, que está determinando que en el fondo el spin del electrón ya estaba hacia arriba o estaba hacia abajo. Efectivamente, yo no sé, cuando voy a medir, no sé todavía si el electrón va a estar para arriba, el spin va a estar para arriba o para abajo,
Pero no importa porque simplemente es la información que estoy ganando yo de algo que ya será o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y por lo tanto, yo no estoy causando ninguna influencia causal que esté determinando aquí cuál es el resultado, ¿no? Del spin en electrón 2. Bueno, entonces, si eso es así, lo que estaría diciendo este experimento mental es que la mecánica cuántica es incompleta, porque no me está hablando de las variables ocultas, de las variables que están determinando, en último término, que el spin del electrón vaya para arriba o vaya para abajo, ¿no? Eso es lo que lleva a la hipótesis, en esos años salió la hipótesis de que haya unas variables ocultas que nosotros no sabemos cuáles son, pero que en el fondo son las que hacen que no haya ninguna spooky action at a distance, que no haya ninguna fantasmagórica acción a distancia, que no haya una no localidad, que de repente yo estoy haciendo algo aquí y instantáneamente me está influyendo en el otro lado. Cuestiones de metafísica, podría decir alguien, ¿no? Bueno, pues esto es una bella discusión metafísica porque al final, pues si son variables ocultas que nosotros no sabemos cuáles son, pues vete tú a saber, ¿no? La naturaleza es tan complicada, todo esto es tan complicado que... Bueno, esto es lo bonito de la interacción ciencia-filosofía, es que a veces los límites no son tan claros como parece, ¿no? Entonces, un poquito más adelante, hay que esperar 3 décadas, pero en los años 60, este señor es un físico norirlandés que se llama John Bell, que lo que hace es decir, bueno, vamos a forzar un poquito la marcha y vamos a ver qué pasaría si yo supongo que existen esas variables ocultas locales que están determinando que el spin sea para arriba o para abajo, ¿no? Y entonces él llega a lo que se llama una desigualdad de Bell, que lo pongo aquí no porque haya que entender especialmente la fórmula, simplemente lo que quiero decir es que él hace una desigualdad entre los valores medios de las posibles mediciones con variables ocultas, y la cuestión es que si esas variables ocultas existen, esta desigualdad se tiene que cumplir, ¿no? Aquí Rho está para definir lo que se llama la distribución de probabilidad de las variables ocultas. Bueno, entonces si existe esa distribución de probabilidad y existen las variables ocultas, esta desigualdad se tiene que cumplir. Maravilloso, porque esto es algo que podemos medir. O sea, de repente podemos medir algo para saber si hay variables ocultas o para saber si la mecánica cuántica puede seguir siendo una teoría completa. ¿Y qué pasa cuando uno hace estas mediciones y mide las desigualdades de Bell? ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿Se violan o no se violan? Pues señores, hasta la fecha, y llevamos prácticamente casi 50 años, no un poquito menos, 4 décadas midiendo desigualdades de Bell, hasta la fecha se violan las desigualdades de Bell. ¿Ok? Es decir, que la mecánica cuántica lleva razón y no es posible que haya variables ocultas locales determinando el sistema. Cuando hablamos de variables ocultas locales, lo que estamos hablando es de, bueno, simplemente que haya variables en esa partícula que explota que son las que determinan que el spin vaya para arriba o para abajo. Hay una cuestión un poquito técnica y sutil, que es que estas desigualdades podrían violarse también si hay variables ocultas no locales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que haya variables ocultas que están determinando no solo el resultado del spin, sino que están determinando el tipo de experimento que yo decido que hago, que yo decido hacer, que están determinando también lo que se llama la decisión de los experimentadores. Antes de hablar de esto con un poquito más de detalle, simplemente os pongo 2 experimentos muy conocidos que se han hecho, y esto ha valido un premio Nobel, valió el premio Nobel en 2022, me parece. El primero que de modo muy claro mostró la violación de las desigualdades de Bell fue Alain Aspect en París en los años 80, y hace relativamente poco, hace también una década, este señor en Delft lo determinó también, esta violación de las desigualdades de Bell, salvando lo que se llaman loopholes. Había unos problemas técnicos para estar seguro de que había una violación de las desigualdades de Bell que tenían que ver con que a veces se nos escapaban partículas y pudiese ser que no estamos haciendo un muestreo adecuado, porque, por ejemplo, si lo haces con fotones, los fotones son muy difíciles de detectar y puede ser que se te estén escapando fotones, y cuando haces la estadística pues haya algún tipo de sesgo que está oculto. Y si lo haces con electrones, los electrones son más fáciles de detectar, pero a veces están demasiado juntos. Entonces
daría tiempo a que se comunicasen unos con otros. Entonces, este hombre en Delft idea una técnica que no vamos a explicar aquí, pero para mostrar que cuando cierras esas posibilidades, cuando estás seguro de que no cometes esos sesgos, se siguen violando las desigualdades de Bell, ¿no? No solo eso, sino que aquí os voy a mostrar un experimento que a mí me encanta para la cuestión de las variables ocultas, el grado de no localidad que tendrían que tener las variables ocultas para que fuese posible seguir manteniendo una visión determinista a la Einstein de la física. Porque ya digo que uno podría seguir diciendo, bueno, las variables ocultas no son locales, pero quizás son un poquito más globales, de manera que están determinando el spin, la orientación de los ejes, la voluntad de los experimentadores, etc. Bueno, pues hace poquito hay un Physical Review Letters que es de hace 7 años es ya, ¿no? Que es hacer un cosmic test de las desigualdades de Bell. Entonces, en vez de utilizar la voluntad o la decisión de los experimentadores para la orientación de los ejes, lo que hacen es que sea la luz que nos viene de unos cuásares que están relativamente lejos, ¿no? A unos 7.000 millones de años luz, cada uno en una punta del universo, y lo que hacen es coger la luz que viene de esos cuásares para que, si es azul o es roja, dependiendo de la longitud de onda, decidan que se haga la medida en una orientación o en otra orientación, ¿no? Aquí está un poquito más esquemático, ¿no? Pues la luz que viene de un cuásar aquí, y entonces, pues dependiendo si es roja o azul, pues se mide con una orientación u otra, y lo mismo en el otro lado. Y se miden las desigualdades de Bell y se ve que efectivamente se siguen violando las desigualdades de Bell. Es decir, que lo que este experimento viene a decir es, si hay variables ocultas no locales, ojo, porque el grado de no localidad es bastante gordo. Estamos hablando de miles de millones de años luz. Dicho de otra manera, que lo que esté determinando la luz de los cuásares está determinando también el resultado del experimento y la orientación y que yo quisiese hacer ese experimento, ¿no? Esto es lo que se llama superdeterminismo, es decir, es un determinismo que no solamente es local, sino que es con variables ocultas no locales. Ok. Entonces, podríamos decir que es la visión lógica que aún se puede mantener del determinismo, lo que se llama superdeterminismo. El superdeterminismo no se puede falsificar, no se puede testear con experimentos, porque uno siempre puede decir, vamos a ver, es que todo está predeterminado desde el Big Bang, desde las condiciones iniciales del Big Bang. Entonces nosotros no tenemos acceso al Big Bang. Lo máximo que podemos llegar, lo más lejos que podemos llegar sería a la radiación de fondo de microondas o a la luz de estos cuásares, ¿no? Pero sería muy difícil el falsificar el superdeterminismo, ¿no? Porque uno siempre puede decir, no, pero es que las variables ocultas vienen del mismo Big Bang. Entonces, vamos a, como yo creo que vamos relativamente bien de tiempo, vamos a tomar un poquito de aire, yo por lo menos voy a tomar un poquito de aire, y vamos a poner, o sea, exactamente dónde estamos con todo esto que estamos viendo. A mí me gusta esta visión porque me parece que es sencilla y nos explica las 4 posibilidades básicas que hay, ¿no? En un eje tendríamos si hay determinismo o no hay determinismo, y en el otro eje, arriba, pues si creo que hay libertad o no hay libertad. Entonces, claro, digamos, quizá la postura, no sé dónde cada uno se sitúa, ¿no? Pero yo por lo menos me situaría en la idea de que la realidad es indeterminada y que efectivamente hay libertad. Y entonces esto es lo que en la literatura se conoce como los libertarios, ¿no? La postura libertaria en filosofía de la mente, ¿no? Que no tiene nada que ver con la idea libertaria en moral, ¿no? Por favor, que nadie se sienta molesto por este término, pero es como se utiliza. Pero puedes tener también la visión de que, hombre, yo creo que hay libertad, pero en el fondo la realidad está determinada. Y esto es lo que se llama compatibilismo, y a lo que voy a dedicar la siguiente transparencia. Si uno piensa que no hay libertad en ningún caso, pues las posibilidades que te quedan es lo que se llama el determinismo duro, porque efectivamente todo está determinado y no hay libertad, y esto tendría que ser superdeterminismo, o bien la idea de que, ok, quizá la realidad está indeterminada, quizá la mecánica cuántica es la teoría última, pero no somos libres porque la mecánica cuántica simplemente está hablando de aleatoriedad, de probabilidades, pero eso no es la libertad, ¿no? Entonces, pues sería otro tipo de cosa que no sabemos muy bien qué es, pero
no tengo por qué defender que haya libertad. Por anticipar un poquito y también para ir dejando claras las cosas, a mí me parece que efectivamente no se puede identificar la indeterminación cuántica con la libertad. Pero sí que es verdad que la indeterminación cuántica es una condición necesaria, o podríamos decir que hace espacio para que exista algo como la libertad, o que haya algo como la novedad, o que haya algo como autodeterminación en presente en la naturaleza. Bueno, pues en la siguiente diapositiva lo que voy a hacer es intentar cargarme al compatibilismo. Quizá alguno de vosotros es compatibilista, yo he de decir que tengo muy poca simpatía por el compatibilismo, ¿no? Y voy a intentar explicar por qué, ¿no? Por qué pienso que el compatibilismo, la visión irénica o la vía media del compatibilismo no es una opción. Bueno, porque el compatibilismo lo que intenta hacer es combinar el determinismo con la libertad. El mundo, la realidad es determinista, pero al mismo tiempo soy libre. Ok, tesis filosófica de que la libertad es compatible con el determinismo. Muy bien. Si recordamos el determinismo, pues lo que nos dice es que los hechos del pasado y las leyes de la naturaleza hacen que solo un futuro sea posible. Entonces aquí se abren dos posibilidades para el compatibilismo. Lo que se llama el compatibilismo de la división, ¿no? Del fucking path, ¿no? De las posibilidades diversas, para el cual, hombre, pues el reconocer que hay la posibilidad de actuar de otra manera pertenece a la esencia de la libertad, porque claro, si no hay posibilidad de actuar de otra manera, pues ¿cómo se puede decir que somos libres? Pero hay otra versión del compatibilismo, que es el compatibilismo de las fuentes, que lo que dice es que, bueno, no importa, aunque solo un futuro sea posible, pero en la medida en que es el agente en sus variables interiores el que está determinando el resultado, su comportamiento, pues aunque eso esté determinado y esté determinado físicamente, pero podemos seguir hablando de libertad, porque es una cosa interior de la gente. Entonces me parece que ningún compatibilismo de este tipo es compatible con lo que nosotros estamos sabiendo de la naturaleza, ¿no? Por las siguientes razones. Bueno, básicamente porque el único determinismo posible es el superdeterminismo, según lo que hemos visto con los experimentos de las desigualdades de Bell y de EPR. Claro, si solamente hay superdeterminismo, pues entonces no hay posibilidad de actuar de otra manera, con lo cual este tipo de compatibilismo no funciona, pero además es que las variables ocultas que están determinando todo tienen una extensión que no es de la interioridad humana. Estamos hablando de unas variables ocultas que ya habéis visto que tienen que ser tan grandes como del orden de miles de millones de años luz. Como mucho mis variables son del orden de 100 años luz, porque pues si vives 100 años y eres capaz de comunicarte con una velocidad de la velocidad de la luz, pues como mucho tu cono de luz va a ser de 100 años luz. Pero es que aquí estamos hablando de unas variables ocultas que tienen una magnitud mucho mayor, una extensión mucho mayor, ¿no? Entonces, no sería verdad que el control último de lo que está pasando fuese del interior de la gente. O sea, es algo que está fuera de tu interior, ¿no? Me parece que podemos excluir el compatibilismo como una opción, ¿no? Con este razonamiento que he hecho, pero también eso está abierto a la discusión si queréis luego. Entonces vamos a avanzar un poquito y vamos a ir entrando ya, esto sería la segunda parte o la parte más de ejemplos que había prometido de los modelos cuánticos en el cerebro y qué es lo que está pasando. Entonces, para poner el primer ejemplo, que es el más conocido, pues hay que hablar primero de algo que se lo debemos a Penrose, y es qué papel juega la fuerza de la gravedad en todo esto. La física cuántica, la mecánica cuántica funciona muy bien con las interacciones fundamentales de la física, excepto con una, excepto con la gravedad. No sabemos cómo hacer mecánica cuántica de la gravedad, no sabemos cuantizar la gravedad. Entonces, la idea que tiene Roger Penrose, que es un físico muy conocido, también premio Nobel con anterioridad, en los años 20 me parece, no recuerdo exactamente cuándo, pero ha trabajado con Stephen Hawking sobre agujeros negros y es muy reconocido, ¿no? Todavía vive. Él lo que dice es que es la gravedad, la fuerza de la gravedad, la que es responsable del colapso de la función de onda, ¿no? Más o menos la idea que tiene es que puede haber una curvatura en el espacio-tiempo y otra, que son distintas, y dependiendo de la diferencia energética que hay entre una y otra,
cuando esa diferencia energética es del orden de la constante de Planck, ¿no? en el tiempo adecuado, pues resulta que la superposición cuántica de estas dos geometrías del espacio-tiempo al final acaba colapsando solamente en una de ellas, ¿no? Esta sería la superposición de las dos, sería la supuesta mecánica cuántica de la gravedad, pero eso no ocurre, ¿no? Cuando se supera una cierta energía, pues resulta que se realiza una u otra. Entonces, él en principio tenía la idea de que quizá en el cerebro estaba pasando algo parecido, ¿no? Que cuando las energías, configuraciones cerebrales superase la energía de un gravitón, entonces se produciría el colapso de la función de onda y se produce una decisión. Esto sonaba esotérico, no es que suene esotérico para vosotros ni para mí, es que suena esotérico prácticamente para el 100% de la comunidad científica, ¿no? Porque decir que la gravedad en el cerebro está procurando este tipo de colapso de la función de onda y de paso de la superposición cuántica a una decisión determinada, pues sonaba bastante esotérico. Entonces, en la vida de Penrose apareció un anestesista, Stuart Hameroff. Entonces, Hameroff, que sabe un poquito más de neurociencia y por lo menos conocía lo que es una neurona y lo que hay dentro de las neuronas, ¿no? Si me perdonáis la broma, pues Hameroff dice, hombre, no te vayas a los gravitones, porque los gravitones todavía no sabemos siquiera si existen, entonces podemos irnos al interior de la neurona y a los microtúbulos que hay en el interior de las neuronas. Entonces, los microtúbulos son unos filamentos que están compuestos de tubulinas, que son unos dímeros, son una serie de moléculas que están ahí juntas para formar estos filamentos, que parece que existen en otras células, que tienen una función pues, de transporte de nutrientes. Yo no sé muy bien exactamente el papel que tienen los microtúbulos en todas las células, ¿no? También de dar una cierta estabilidad, ¿no? Como una especie de los huesos, para entendernos, ¿no? De la célula, para que pues, tenga una cierta estabilidad. La cuestión es que en estos microtúbulos están las tubulinas, que son estas figuritas que hay aquí, que son, ya digo, son moléculas con diferentes átomos y muchos electrones, pero los electrones pueden estar en una configuración alfa o beta, ¿no? Las tubulinas pueden estar en configuración alfa o beta. Entonces, esas dos configuraciones podrían estar en superposición cuántica y podrían ser como las responsables de que haya un paso de superposición cuántica a un proceso R, a una reducción de la función de onda, cuando se alcanza una determinada diferencia de energías, ¿no? Aquí yo creo que se va a ver un poquito más claro. O sea, la idea que ellos proponen es que en los microtúbulos tenemos configuraciones negras y configuraciones grises. En principio las dos están en superposición, pero llega un momento, que es cuando se produce el ahora de la conciencia, la reducción de la función de onda, donde solamente se realiza una de ellas, en este caso la negra. Y habría muchas configuraciones posibles. Esto es algo que le pasa no solamente a una tubulina, sino que le ocurrirían a diferentes configuraciones de tubulinas dentro del microtúbulo, ¿no? Podrían tener pues, diferentes configuraciones helicoidales y eso permitiría ajustar los tiempos para que los tiempos típicos de esta reducción de la función de onda fuesen del orden de milisegundos, que son los tiempos típicos de los fenómenos conscientes en el cerebro. Todo esto ya digo que es, como os podéis dar cuenta, que es súper especulativo, porque esto es muy difícil, por no decir imposible de medir, ¿no? ¿Cómo vas a meterte en un microtúbulo, en la tubulina, para ver si efectivamente hay fenómenos de interferencia cuántica aquí? Este es un ejemplo, es el que os he puesto, ¿no? El de Hameroff y Penrose, que se llama la reducción objetiva orquestada de la función de onda, ¿no? Un ejemplo anterior, esto es de los años 80-90, que es debido a John Eccles, que es muy conocido en la neurociencia y es un poquito más simple conceptualmente, con un colaborador, con Beck. Es decir, bueno, vamos a fijarnos lo que pasa en la sinapsis. En la sinapsis ocurren procesos químicos complejos que yo, desde luego, no sería capaz de describir, donde hay liberación de neurotransmisores, hay unos neuroreceptores que los acogen y luego lo van transmitiendo, ¿no? Desde el axón hasta la dendrita de la siguiente célula. Pero bueno, él lo que dice es que este proceso, ¿no? Donde hay un paso de determinadas partículas de un sitio hasta otro, pues se podría modelar con lo que se llama el efecto túnel.
El efecto túnel en mecánica cuántica, lo explico muy rápidamente, es la idea de que yo puedo tener una partícula que tiene una energía, aquí una energía E sub 0, y se puede encontrar con una pared energética que tiene más energía de la que dispone esta partícula. Entonces sería una barrera y en principio clásicamente tú no puedes atravesar una barrera cuando no tienes más energía que la energía de esa barrera. Pero en mecánica cuántica, como las partículas tienen una función de onda y la función de onda está extendida, sería posible que la partícula estuviese a la vez aquí, y hay una cierta probabilidad de que aunque tenga menos energía, la partícula pase de un lado a otro y del otro lado a uno, ¿no? Es una probabilidad que se puede calcular, las matemáticas las dejamos aquí, pues es un cálculo relativamente sencillo de la probabilidad de superar una barrera energética, el efecto túnel que se llama, y lo que propone Beck y Eccles en los años 90 es que precisamente lo que llamamos intenciones mentales lo que hacen es aumentar esa probabilidad de emisión vesicular, ¿no? O sea, aumentar la probabilidad de que las neuronas conecten a través de la sinapsis, o sea, que sea más eficaz ese trasvase, ese paso de un axón a una dendrita. Bueno, este artículo, simplemente para que lo tengáis también en cuenta, fue muy criticado porque se les acusó de que estaban volviendo a Descartes, se les acusó de que estaban volviendo a la glándula pineal, de que entonces estaba ocurriendo el contacto entre espíritu y materia, estaba ocurriendo en las dendritas y bueno, sobre todo, pues no ha tenido tampoco ningún respaldo experimental, ¿no? Pero os hacéis idea de por dónde podrían ir los tiros, o sea, cómo podría ser que la física cuántica explicase algún tipo de proceso relacionado con la conciencia. Hay una posición un poquito más suave, o podríamos decir un poquito menos comprometida, que es lo que se llama el uso de la mecánica cuántica, el uso agnóstico del formalismo cuántico. Y estos son dos de sus mayores representantes. La idea es que lo que dicen estos señores es, mira, nosotros no sabemos cuáles son los procesos físicos que están ocurriendo en el cerebro, en particular si hay procesos físicos cuánticos relevantes para entender la conciencia o la libertad. Pero lo que sí sabemos es que hay una serie de problemas en la teoría de la probabilidad clásica y cuando nosotros hacemos preguntas, típicas preguntas que se hacen en una encuesta, donde parecen violarse algunas leyes de la probabilidad lógica, ¿no? Por ejemplo, pues que resulta que la gente piensa que es más probable que una persona sea A y B en vez de que sea solo A o sea solo B, ¿no? Cuando por probabilidad sabemos, hombre, pues que es más fácil que solamente sea una cosa que sea dos cosas a la vez, ¿no? Porque que sea dos cosas a la vez parece que es como más, constriñe más, ¿no? Las posibilidades que hay, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas se sabe en teoría de probabilidad y en encuestas que se violan con una cierta frecuencia, o por ejemplo la no conmutatividad. Depende mucho en una encuesta que tú hagas una pregunta antes o hagas una pregunta después. Los resultados no son los mismos. Entonces, en principio, si todo fuese perfectamente racional clásico, pues debería ser relativamente debería haber conmutatividad entre las preguntas, ¿no? Porque si son independientes, pues no debería pasar nada. Entonces ellos lo que hacen es simplemente aplicar el formalismo cuántico a algunos de los resultados que tenemos y ver que en general ajustan bastante bien. Insisto, ellos dicen, mira, la mecánica cuántica nos sirve para ajustar los resultados, pero no sabemos exactamente si estos procesos físicos están realmente ocurriendo. Una de las cosas en las que lo hacen es lo que se llama la rivalidad binocular, ¿no? Que es un fenómeno muy conocido. Pues aquí el pliegue del plano, pues algunos lo ven hacia adentro o lo ven hacia afuera, o las típicas figuras donde esto puede ser un cisne o un gato o una cigüeña o un conejo. Bueno, entonces lo que se sabe es que ese percepto, cuando tú te fijas y estás tiempo mirándolo, pues vas pasando de uno a otro percepto con una cierta alternancia, ¿no? Hay un tiempo de dominancia. Y lo que se ve es que con el formalismo cuántico todos estos resultados se pueden ajustar bastante bien, ¿no? Es como si la mente o el cerebro estuviese en superposición de verlo hacia afuera, verlo hacia adentro, en la superposición de un gato, de un cisne, y bueno, pues está un tiempo en uno, luego pasa al otro, luego vuelve a pasar al otro, y eso se puede ajustar bastante bien con mecánica cuántica. Bueno, me parece que tiene su interés, ¿no? Efectivamente es simplemente un ajuste, pero claro,
casi todo se puede ajustar con casi todo, ¿no? Eso es una cosa que saben los físicos y también esto suscita mucho debate. Como ya me voy acercando a la hora, hay alguna cosa que quiero comentar un poquito más para luego pues, abrir las preguntas y abrir el debate. Y es la cuestión de la decoherencia, ¿no? Uno podría decir, pero vamos a ver, si la física cuántica es tan importante, ¿por qué esto no se ve de modo más claro? O sea, ¿por qué no vemos más claro, pues no sé, que hay interferencias en el cerebro o que vemos interferencias en la vida ordinaria, ¿no? Aquí está el famoso problema del gato de Schrödinger, ¿no? ¿Por qué no vemos al gato vivo y muerto en superposición, ¿no? Un gato encerrado en una caja y resulta que de manera aleatoria pues se libera un átomo que hace que pues se rompa aquí el frasco, ¿no? Porque el martillo cae y entonces el veneno se libera y hace que muera el gato o no muera el gato de manera puramente cuántica, ¿no? Entonces, hasta que no abra la caja, hasta que no haga la medición de qué es lo que le está pasando al gato, pues en teoría el gato debería estar en una superposición de gato vivo o gato muerto. Eso parece bastante esotérico, ¿no? Y no parece que eso sea lo que puede ocurrir en realidad, ¿no? Aunque el formalismo cuántico te diría eso. Entonces, la decoherencia lo que te dice es que, bueno, en el fondo, cuando tú tienes sistemas muy complejos, con muchas partículas, con una temperatura apreciable, esos sutiles efectos de interferencia, ¿no? de amplificación de algunos estados y de supresión de otros, se van perdiendo porque las fases relativas se hacen aleatorias. Entonces, lo que son probabilidades complejas pasan a ser probabilidades clásicas y, en el fondo, en un momento dado, pues no es que tenga una superposición de gato muerto y vivo, sino lo que tengo es simplemente una probabilidad clásica de un gato vivo o una probabilidad clásica de un gato muerto. Y eso se habrá producido ya y lo único es que es la probabilidad clásica que yo tengo por mi ignorancia hasta que yo abra la caja. Bueno, esto tiene su fuerza y de hecho sabemos que ocurre algo parecido a esto. El gran problema de la computación cuántica hoy día es que la decoherencia hace que los bits cuánticos duren muy poco tiempo, ¿no? Porque enseguida pasan lo que en principio es una superposición de 0 y 1 lógico, enseguida pasa a ser un 1 clásico o un 0 clásico, ¿no? Un bit. O sea, la decoherencia hace que los qubits pasen a ser bits, pero eso es tan complicado, ¿no? Hacer ordenadores cuánticos. Pero la cuestión es que no sabemos muy bien cómo es la frontera. O sea, cuál es la frontera de paso del mundo cuántico al mundo clásico. Porque depende mucho del modelo y depende mucho de el entorno que tú tengas, de cómo se produce esta decoherencia. Aparte de que la decoherencia simplemente lo que te hace es darte unas probabilidades clásicas, pero no te está resolviendo el problema de la determinación. No me detengo mucho ahí porque daría también para otra charla, ¿no? La cuestión es que no sabemos muy bien cómo es esta frontera. En el caso de la relatividad, la frontera sí que la conocemos. O sea, en la relatividad sabemos que cuando la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, tú puedes hacer cálculos clásicos. No te tienes que preocupar de relatividad. Pero aquí exactamente no sabemos cuál es la magnitud con la que habría que comparar, ¿no? Alguien que sabe física me podría decir, hombre, la acción. Pero es que la acción es muy dependiente del modelo, es muy dependiente también del tiempo en el que estás midiendo. En fin, es bastante más complicado, ¿no? ¿Cuál es exactamente este trasvase del mundo cuántico al mundo clásico? En los años 2000 apareció un artículo de Max Tegmark, que quizás será conocido para alguno de vosotros, que fue un artículo que causó mucho revuelo, porque él lo que hizo es decir, bueno, podemos calcular los tiempos de decoherencia en el cerebro para algunos modelos, ¿no? De estos que se han presentado de cerebro cuántico o de conciencia cuántica. Entonces, él hizo los cálculos y lo que pasaba es que esos tiempos de decoherencia, si veis aquí, eran tiempos muy pequeños. 10 a la menos 20 segundos, en el mejor de los casos 10 a la menos 13 segundos. Claro, estos tiempos son muy pequeños comparados con los tiempos típicos de la conciencia, que son del orden de milisegundos, ¿no? Del orden de 10 milisegundos, o sea, del orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 segundos. Estos son tiempos mucho más pequeños. Con lo cual, él lo que venía a decir es que la decoherencia hace que la física cuántica no sea relevante para entender fenómenos como la conciencia o como la libertad en el cerebro, ¿no? Digo, un artículo muy, muy rompedor, ¿no? Porque parecía cargarse todo esto.
Este artículo fue criticado más adelante porque los modelos se mejoraron, no había tenido en cuenta una serie de cosas. Entonces, está en discusión verdaderamente si la decoherencia es importante o no es importante para los fenómenos cerebrales supuestamente cuánticos que tienen que ver con la conciencia. La visión que se ha extendido, por lo menos a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, entre los expertos es que, hombre, la física cuántica es como muy delicada, ¿no? En el momento en que tú tienes muchas partículas o tienes una temperatura alta, pues parece que esto de la decoherencia se carga todos los efectos cuánticos y de interferencia. Entonces, en último término, podríamos entender todo clásicamente. ¿Pero es esto así? Pues esto no está tan claro porque precisamente en los últimos años, ¿no? Este es un artículo del 2010 en Nature, donde estos señores descubren que para la función clorofílica, para la fotosíntesis de algunas algas, resulta que esas algas parecen estar utilizando un proceso cuántico para optimizar cuál es el mejor método de coger un fotón que viene de la luz del sol y luego transportarlo para llevarlo al sitio donde ellos quieren guardar la energía, ¿no? Donde el alga quiere guardar la energía. Entonces hay muchas posibilidades y parece que lo hace a través de la mecánica cuántica, una superposición de trayectorias posibles. O, por ejemplo, como decía antes, también hay un campo que se está empezando a desarrollar, que es el de la biología cuántica. El mensaje es, parece que si esto de la mecánica cuántica es relevante para el cerebro, para cómo funciona el cerebro, probablemente sea relevante para algo mucho anterior al cerebro, como son simplemente fenómenos relacionados con la vida, ¿no? O sea, parece que la mecánica cuántica también tendría que estar funcionando en fenómenos relacionados con la vida. Y este campo, precisamente, pues lo que está es intentando explicar a través de la mecánica cuántica algunas cosas como la orientación de los pájaros cuando están navegando, el sentido del olfato o, por ejemplo, también las mutuaciones que ocurren en las bases del ADN, ¿no? Porque sabemos que ocurren mutaciones, entonces, ¿por qué ocurren esas mutaciones? Bueno, podría ser un proceso cuántico, tienen algún modelo que explica cómo pues una base, una A puede pasar a ser una T y una C pasa a una G o como sea, ¿no? Pero la idea de que quizá hay que investigar primero en fenómenos relacionados con la vida la influencia de la física cuántica. Entonces, vamos a ir cerrando, yo llego, mis conclusiones comento y luego los dos últimos mensajes para el que quiera quedarse con lo más básico, ¿no? Me parece que lo que podemos decir es esto, que la cuestión del determinismo o indeterminismo del cerebro es un problema más amplio, porque no es que sea una cosa solamente del cerebro, sino que depende de un problema más amplio que es la cuestión del determinismo o el indeterminismo en la naturaleza. Desde luego sabemos que hay indeterminismo en escalas muy básicas, ¿no? En las escalas subatómicas. ¿Cómo escala eso y cómo el indeterminismo se va haciendo más determinista o menos? O si siempre hay un remanente de indeterminismo es algo que no está del todo claro. Desde un punto de vista filosófico fundamental, yo creo que hoy se puede decir esto, esta conclusión número 2, que solamente hay dos posiciones lógicas que se puedan mantener, que es la posición del indeterminismo, es decir, que hay novedad y que hay fenómenos o magnitudes que se determinan en momentos determinados y que no estaban determinadas antes, o bien abrazar el superdeterminismo, que todo está predeterminado desde el origen de los tiempos en el Big Bang, lo cual tiene sus propios problemas, ¿no? Es verdad que no tenemos un modelo cuántico para el funcionamiento cerebral que sea plausible. Estos modelos que yo os he puesto como ejemplos, pues podría ser así, podría no ser así, no tienen ningún soporte experimental claro por el momento, hay alguna cosita. Claro, daos cuenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está estudiando pues si esto podría ser relevante para la transmisión del potencial de acción, porque claro, hay unos canales iónicos que se abren en la neurona para que se vaya transmitiendo el potencial de acción, entonces esos canales iónicos dejan pasar potasio y sodio, me parece, ¿no? Para que la neurona dispare o no dispare, pero claro, ahí estás quizá ya con escalas que son muy, muy próximas a las relevantes para la mecánica cuántica, ¿no? Podría estar funcionando ahí la mecánica cuántica y determinándose pues para que dispare o no dispare. O, por ejemplo,
se sabe que hay algún aminoácido, el triptófano me parece que está también en las neuronas, que tiene unos fenómenos que se llaman de superradiance, que son capaces de emitir biofotones prácticamente sin pérdida energética. Como si hubiese ahí unos fenómenos cuánticos que están produciéndose, lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto eso tiene que ver con fenómenos superiores del estilo de la libertad o de la conciencia. La cuestión de la decoherencia me parece que es una cuestión seria porque desde luego ocurre con los computadores cuánticos y algo como la decoherencia ocurre en nuestro mundo macroscópico donde no vemos interferencias ni cosas esotéricas cuánticas, ¿no? Lo que pasa es que la decoherencia podríamos decir que es un recurso útil, pero ella misma necesita una cierta interpretación. O sea, no es, podríamos decir que es una explicación fenomenológica hasta cierto punto, no es una explicación fundamental. Y me parece que lo que hay que hacer es esperar a un desarrollo más profundo en el campo de la biología cuántica, ¿no? En ver cómo la mecánica cuántica puede ser relevante en fenómenos concretos relacionados con la vida. Me parece que el take-home message para casi todos podría ser esto, ¿no? Ya que tenemos que conectar con la libertad, porque este es un curso de neurociencia y libertad. El indeterminismo no explica qué es la libertad, por supuesto que no, pero sí que es verdad que la hace posible y quizá plausible dentro de la cosmovisión científica contemporánea más razonable. Por más razonable entiendo aquella que no es superdeterminista. Y una manera de expresar lo mismo me parece que sería decir que el indeterminismo cuántico es una condición necesaria, pero no suficiente para que pueda darse algo como la libertad humana en el universo. Y probablemente, en mi opinión, una especie de protolibertad, una especie de posibilidades de elección dentro de un marco mucho más restringido para formas de vida no humanas, ¿no? Infrahumanas. Y quién sabe si para otras formas ni siquiera pues que no son de vida, ¿no? Pero que no viven. Pero bueno, eso es una discusión también de largo alcance. Pues me paro aquí y yo creo que tenemos algo de tiempo, ¿no? para las preguntas.